Sean todos bendecidos, hermanos. Es un placer volvernos a ver de nuevo. Gracias a Dios que tuvimos 3 domingos en el edificio, pero hoy estamos de nuevo acá con ustedes. Bueno, el tema de esta mañana se titula de la siguiente manera: amor a sí mismo, que no es egoísmo. Amor a sí mismo, que no es egoísmo. Hemos predicado diferentes temas acerca del plan de salvación, temas de exhortación, temas de matrimonio, temas de divorcio y bueno, diferentes temas. Siempre y cuando sea la palabra de Dios, bienvenida y disfrutémosla. Pues en esta mañana vamos a hablar un poco acerca del amor a sí mismo. Y va a haber mención acerca de la esposa, del esposo quizás. Así es que vamos en forma de introducción. Hay personas que no se quieren a sí mismo. ¿Usted conoce alguna persona que no se quiera a sí mismo? Es posible que sí, es posible que no. Yo hasta hoy no he conocido a una persona, ninguna, que diga: yo no me amo a mí mismo, no me quiero a mí mismo. Yo no he oído a ninguna persona. Y si alguien lo ha dicho, tal vez en forma de broma, pero que en sí no hay quien no se ame a sí mismo. Vamos a ver dentro de este tema el amor a sí mismo, que es bueno. Hay 2 clases de amor a sí mismo. Entonces, a la luz de la Biblia, vamos a ver el amor a sí mismo, que es bueno, y el amor a sí mismo, que no es bueno. Parece un poco confuso y quizás no me entiendan. Nos entenderemos a la luz de la Escritura. Claro que sí. Bueno, ahora, muchos destruyen sus matrimonios y su familia porque no se quieren a sí mismos. Muchos destruyen sus matrimonios a sí mismos porque no se quieren a sí mismos. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. En estos 4 versículos vamos a estar girando a la luz de la Biblia. Dice San Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Vamos a analizar estos versículos. Un intérprete de la ley es quien hace la pregunta a Jesucristo y le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿De cuál ley está hablando? De la ley del Antiguo Testamento, porque Jesús nació bajo la ley, creció bajo la ley y murió bajo la ley. Por ende, la pregunta que hace este intérprete de la ley es acerca de la ley del Antiguo Testamento. Jesús le dijo, responde a esta pregunta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor, o sea, con todo, hermanos. El amor tiene que ser con todo, diríamos en cuerpo, alma y espíritu. Ese amor tiene que ser totalmente, totalmente. El 38, este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El próximo, mi esposa. El que está inmediato a mí. Ese es mi prójimo, mi compañero de trabajo, mis compañeros de trabajo. Esos son mis prójimos. Verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Veamos el amor a sí mismo. Vamos a entrar en detalle de estos versículos que hemos leído. El amor a sí mismo. Hay matrimonios que se destruyen porque no se aman a sí mismos. Hay matrimonios que quizás usted conoce más de uno que se ha destruido, que se está destruyendo. Máxime, en este tiempo que estamos viviendo, las circunstancias tan difíciles que nos rodean, lo económico, por ahí el diablo ataca. Por ahí el diablo ataca. O sea, en vez de analizar bien lo que se tiene, lo que no se tiene, para poder compartirlo, para poder disfrutarlo. Entonces vienen las peleas, que no hay para pagar la luz, que ya nos van a cortar la luz, que no hay para pagar el gas. Mire, el banco está vacío. Los 5 pesos que tenía ya no están, los $5. Las tarjetas de crédito están, ya no da más. Ya no da más. Ahora, ¿cómo hago? Y mire, comienza en el hogar, en el matrimonio. Y la esposa, y el esposo, y los hijos. Bueno, es lo que estamos viendo en algunas parejas. ¿Pero debe ser así? No, no tiene que ser así. Debe de buscársele una solución. Gracias a Dios, hermano, estamos viviendo en un país donde hay abundancia. Hay lugares donde dan comida. Todo es cuestión de indagar a dónde es que se puede conseguir algo. Pero no, estoy en la calle. Hermano, Dios no nos desampara. Hay refugios. Dirá alguien, también hay puentes, hermano. Mire, será muy embarazoso irse con la familia debajo de un puente. Quizás la autoridad misma no lo permita porque hay refugio. Uno solo sí, decimos, yo me acomodo donde sea. Pero seguimos. La palabra que se traduce por amor en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, es una forma de amor ágape. El amor de Dios es el amor ágape. Amor ágape. Ágape no es un amor que carezca de emoción. Sin embargo, no depende de la emoción. No depende de la emoción. Es natural amarse a sí mismo. El amor a sí mismo se considera axiomático. Ay, hermano, ya me enredó. ¿Qué es axiomático? En otras palabras, es decir, manifiesto. La mayoría de nosotros cuidamos de nosotros
mismos. ¿Qué leímos? Que debemos de amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Otra vez, ¿no se ama usted? Claro que sí. Nos amamos. Tenemos que amarnos bastante a sí mismo. Clase equivocada de amor a sí mismo. Veamos, ya vimos el enfoque del amor a sí mismo, que es bueno. Ahora vamos a ver el amor a sí mismo, que es malo. ¿Y cómo? A la luz de la Biblia. Venga conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al verso 5. Le dice el apóstol Pablo a este joven predicador: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días dan inicio con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted se lo puede comprobar con la Biblia, en Hebreos 1 en adelante. Dios, habiendo hablado, dice, muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero. Y léalo ahí, usted verá lo demás, solamente como una probadita. Hay citas más, a donde comprobamos que los postreros días o los últimos días dan inicio con la manifestación, muerte, sepultura de Jesucristo. También le dice, repito el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Pero aquí parece confuso, porque usted está diciendo, no, la Biblia, ya leímos. Porque aquí dice que van a haber hombres en los últimos tiempos que comienzan con Cristo, que van a haber hombres amadores de sí mismos. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿Por qué es malo el amor a sí mismo? Repito el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mire, ahora va analizando y va comprendiendo a la luz de la Biblia. Verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4 y versículo 5, veámoslo en la versión Dios habla hoy. Verso 4 y verso 5. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Verso 5. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión o de su fe. Mire, es que la apariencia, el Señor Jesucristo dijo que engaña. La apariencia engaña. Es como los políticos. Usted oye a un político, qué oratoria, cómo manejan, ¿verdad? La oratoria. Y uno se queda hasta con la boca abierta y dice, este hombre trae futuro para esta nación o para este pueblo, para esta ciudad. ¿Cómo? O sea, sus propuestas son convincentes y todo. Y llega al poder y se olvidó de lo que prometió. Entonces, luego viene otro periodo y viene otra vez con el mismo palabrerío o algunos cambios. ¿Cómo usted va a saber
que esta persona está diciendo la verdad por lo que hizo en su primer periodo. No hizo nada. Viene hoy prometiendo. Entonces ya no se le cree. Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. Nosotros podemos estar hablando y saber como el diablo toda la Biblia, y darle a la Biblia, y darle a la Biblia, y vivir una vida que deja mucho que desear ante nuestros vecinos, ante el Señor. Y no es lo que hablamos tan bonito, sino la vida, la clase de vida que estamos llevando. Eso es lo que habla. Esa es la mejor predicación, por su fruto, por su conducta, por lo que hace. Por eso nos damos a conocer. Así que esta clase de amor a sí mismo no es buena. Dios la aborrece. Y léalo después, que yo termine, que ya no tenga mi atención. Entonces, léalo despacio y analícelo. Puede verlo en otras versiones que hablan más claro. Y usted aprenderá mucho más. El amor a sí mismo. Uno debe cuidar de sí mismo. Volvemos al amor de sí mismo, que es bueno. Ya les presenté a la luz de la Biblia el amor a sí mismo, que es malo. Dice acá Efesios, que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo mismo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 28 al verso 29. Efesios 5, 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Mire, cómo nos pone ahí. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vea cómo nos pone. Aquí está hablando del matrimonio. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Está hablando que nos amamos primero nosotros mismos y después a nuestro prójimo, en este caso a la esposa. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne o a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Vea cómo pone el ejemplo, usted puede seguir leyendo y va a aprender un poco más acerca del matrimonio. El amor a sí mismo supone por lo menos 3 acciones. Sencilla. El amor a sí mismo supone 3 acciones. ¿Cuáles serían? 1. Provisión. Provisión significa que somos, la Biblia dice que somos cabeza del matrimonio, no dictadores. Por ende, tenemos nosotros que ver a dónde y cómo vamos a conseguir la comida, todo lo necesario. Estamos viviendo en un país donde ambos trabajamos. Es muy raro, pero sí sucede, donde a veces la esposa gana más de 100,000 el año. El esposo apenas gana 35,000 el año. Bueno, a veces el diablo quiere tomar ventaja, ¿no? Porque como la esposa gana más, el diablo sopla los oídos a su mente, a su corazón. Tú ganas más. Él tiene que hacer lo que tú digas. Las decisiones tú las vas a tomar cuando la Biblia nos enseña que somos cabeza del hogar y por ende somos nosotros los responsables de manejar, de llevar en buena dirección ese matrimonio. Debemos proveer. Algunos se reían en una ocasión que yo mencionaba esto. A veces necesitamos unos cuantos dólares y pensamos en el vecino. Un ejemplo, pensamos en don Teréfono.
y le decimos a nuestra esposa, mira, fíjate que nos falta unos cuantos dólares, anda donde don Teréforo, que nos preste. Mire, eso no es correcto. Es usted, soy yo, somos nosotros. O sea, no vamos a ser cabeza del hogar cuando nos conviene y cuando no, nos toca, como decimos, lanzarnos al agua que está fría. La esposa tiene que lanzarse, pero tengo que lanzarme yo primero. Después viene ella, claro. Así que el número uno debemos de ser proveer, ¿verdad? La provisión. 2, protección. Debemos de proteger a nuestras esposas en todo sentido. Por eso muchas mujeres que son pequeñitas buscan hombres grandes. Hablo por mi esposa, ¿verdad? No me malentienda. Entonces dice mi esposo, y usted lo busque grande. 1, porque hay cosas que yo no las alcanzo. Y me llama y me dice, alcánceme. Bueno, en todo sentido, no tome en mal sentido esto, pero eso pasa, sabe pasar. A veces las mujeres son más grandes que el esposo. Mi mamá era más grande que mi papá. Tremendo mujerón, más alta que yo. Y mi papá es pequeño, algunos lo conocen, es pequeño. Sin embargo, él buscó un tremendo mujerón. Yo heredé un poco de mi madre, salí un poco grande a mi mamá. Pero acá, con los americanos, pues yo me veo enano. Algunos tengo que verlo, por ejemplo, al hermano Justin. Al hermano Justin tenemos que verle para ver la cara. Pero bueno, no son los gigantes de los que habla la Biblia, ¿verdad? Seguimos, hermanos, con el punto número 3. Y velar por las necesidades que uno tenga. Hay que proveer para los nuestros, dice Pablo en la primera carta que escribe a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Está hablando de los cristianos. El que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. El incrédulo puede mandar a la mujer donde don Teréforo que le preste dinero, pero nosotros como cristianos tenemos que dar la cara en todo. Somos cabeza del matrimonio, cabeza del hogar. Espero que nos estemos entendiendo. El énfasis de las escrituras no es en la autoestima, sino en la otra estima. En la otra estima. Un poco enredado, ¿no? Lo leo otra vez. El énfasis de las escrituras no es en la autoestima, sino en la otra estima. Pero ¿cómo entendemos eso? Filipenses. Veamos Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que yo quiero ser primero y yo soy el primero y aquí no hay último, yo soy el primero. Aquí no dice eso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No nos metamos a contender o a ser vanagloriosos. Antes bien, con humildad. Vea, ¿de quién vamos a aprender la humildad? Para ello tenemos que ir a San Mateo, si no me equivoco, 11, 28 hasta el verso 30, donde Jesucristo dijo que aprendiéramos de mí. Pues les voy a decir los 3 versículos. Jesús dijo el 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿de a dónde aprendemos la humildad o debemos aprender a ser humildes? De Jesucristo. Él es el maestro de maestros.
Entonces, dice que seamos humildes, que estimemos a los demás como importante, más importante que nosotros. Pero no, ¿verdad? Del diente al labio. No. El amor a sí mismo significa que para amarse a uno mismo verdaderamente, su atención debe centrarse en Dios. En Dios. Ahí gira todo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿No se conoce usted, hermano? Claro que nos conocemos. Sabemos qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo? Por nuestro actuar, por esos impulsos. Aunque a veces, yo siempre lo he dicho y lo diré siempre que esté en esta tierra, a veces nosotros le echamos culpas al diablo y el diablo no tiene culpa y no vamos a defender al diablo. La Biblia dice que cada uno es tentado, que Dios no tienta a nadie en Santiago 1:18 o 1:13 por ahí, que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el maligno. Dice, sino refiriéndose a nosotros, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia y es arrastrado. Entonces, a veces somos nosotros arrastrados por nuestra propia concupiscencia y decimos, es que caí en la tentación, en la trampa que el diablo me puso. No, estaríamos, hermanos, entendiendo mal las escrituras. Así que la concupiscencia es algo con la cual luchamos, porque cada uno de nosotros tiene su área de debilidad y tiene que luchar ahí. Tenemos que ponerle atención. El amor a sí mismo no depende de los criterios del mundo. Es que oí por ahí, ¿no? En la televisión, en los medios de comunicación, en las redes, mis vecinos. Sus vecinos son sus vecinos, tenemos que amarles, pero no podemos, no debemos dejarnos guiar por sus criterios. Hay tantos criterios diferentes y yo digo, si no, no fuera mundo. Muchos parecemos tener problemas con la autoestima. ¿Conoce usted a personas que tienen problemas con su autoestima? Muchos se lo guardan calladita. Yo conozco a muchos y me conozco a mí mismo. Ahora, el autoestima. Mire, hay quien no se siente bien. Dice, no me siento bien porque mis orejas son grandes. No me siento bien porque nací chata o chato. No me siento bien porque salí muy narizón. No me siento, mire, amanecemos. Hay quien sufre porque no se siente bien. Si es muy chaparro, ¿por qué? Y comienza a usar zapatos con tacón largo, grande. Mire, amanecemos, hermano. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, necesitamos despojarnos de todo ello. Porque Dios nos ama como somos. Y en la eternidad no tendremos ningún complejo, hermano. No tendremos ningún complejo. Uno, porque todos seremos guapos. No habrá ningún problema. Aquí el mundo es que nos marca las pautas, los medios de comunicación. Usted ve ahí ofreciendo artículos, ofreciendo fajas para verse esbelta o esbelto, porque los hombres también usan, ¿verdad? O pueden usarlo si quieren. Bueno, es porque nos hemos dejado, lo voy a leer de nuevo para seguir la secuencia del enfoque. El amor a sí mismo no depende de los
criterios del mundo. Muchos parecemos tener problemas con la autoestima. Es porque nos hemos dejado influenciar por el sistema de valores del mundo. El diablo nos ha vendido una cuenta de bienes. Nos encanta ser atractivos, inteligentes, simpáticos y exitosos. Todo lo cual es transitorio, pasa. Está aquí para después desaparecer. Para un mejor entendimiento, ¿qué es lo que va a desaparecer? Veamos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué lindo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que vemos, las modas, todo, esto pasa, desaparece. Pero si estamos encausados, arraigados en Cristo, vamos a permanecer y no vamos a tener ningún complejo de nada. Si no tenemos un buen trabajo, gloria a Dios, pero tampoco nos vamos a cruzar de brazos. Hay que buscar trabajo. Yo siempre digo, y le causa risa mucho, que yo digo, hay muchos que andan buscando trabajo rogando a Dios no hallar. Es como aquella otra frase, que hay muchos de mis hermanos y mis hermanas que se han arrepentido de haberse arrepentido. No, así no es. Así no funcionan las cosas del Señor. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiere usted permanecer para siempre? Ahí está la clave. Es urgente buscar a Dios y Él nos dará todas las cosas. Busquemos a Dios. Si no tenemos trabajo y no queremos salir a buscar, nos va a dar voluntad de salir a buscar trabajo. Ahora, veamos Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitamos, Dios nos va a proveer. Pero necesitamos buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Pero pongámosle algo ahí. Orando y con el mazo dando. No hay trabajo, hay que buscar trabajo. Pero hermano, como está la pandemia hoy tan difícil, bueno, siempre ha sido más fácil conseguir trabajo a través de las personas que conocemos. No es más fácil conseguir trabajo así, pero no debemos olvidar, primeramente, pedir a Dios para que encontremos, para que nos provea lo que necesitamos. Yo hablo con personas, así como está la situación retiradito, ¿no? Que mire, que tienen mucho trabajo, demasiado trabajo. La mayoría de negocios cerrados. La semana pasada, caminaba con mi familia y veíamos unos locales que eran tiendas de ropa fina, muy bonito, vacíos. Me quedé observando y me puse en los zapatos. Me puse en los zapatos de ese dueño. Y dije, ¿dónde está toda esta mercadería? En alguna bodega. ¿Dónde están los sueños de estas personas? Da tristeza, porque si usted abre un negocio, lo abre con la esperanza de engrandecerlo, de crecer, de conseguir el pan de cada día y trabajar para usted mismo. Sin embargo, esta situación nos ha venido a dañar a todos de alguna manera. Yo quisiera estarles viendo en vivo como ustedes a mí en el edificio y decir amén, hermano, aleluya. Pero ahí
tienen que tener bloqueados los micrófonos. No pueden decirlo, porque entonces me van a interrumpir. Entonces, pero la honra y la gloria sea para Dios, porque nos provee los medios para que adoremos a Dios, para que nos veamos. En oración damos a conocer a Dios nuestras necesidades, los cristianos. En esta carta que escribe Pablo a los hermanos de Filipos, en Filipenses capítulo 4, verso 6, nos enseña lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Hermanos, tenemos las herramientas. Dios nos enseña a través de su palabra y nos guía a dónde están esos capítulos, esos versículos que nos enseñan, que nos dan la fortaleza, que nos enseñan cómo hacer. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. A través de la oración es como nosotros vinimos al Señor, al Padre, en el nombre de Cristo, suplicándole, diciéndole: Señor, tú sabes mi necesidad, mi enfermedad, mis problemas. Ayúdame. Te pido en el nombre del Señor Jesús que me ayude. Ahora tenemos la fórmula, tenemos las herramientas, cómo hacerlo. Conclusión. ¿Cómo está su relación con Dios? Pregunta. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? No podrá ayudarle a otros con las relaciones espirituales de ellos, mientras no llene primero las suyas. Muchas veces quizá seamos como decimos en Centroamérica, candil de la calle y oscuridad de la casa, queriendo ayudar a otros, ignorando Hechos 20:28, donde el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo les dice a los ancianos de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros mismos, segundo, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Así que primero, eso no es ser egoísta. Preocuparnos primero por nosotros mismos y después por los demás. Pero si hacemos las cosas al revés, estaremos, hermanos, haciendo algo incorrecto. En 1 Timoteo, como última cita, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, otra vez Pablo se dirige a este joven llamado Timoteo con estas palabras: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire qué lindo, qué precioso. Te salvarás a ti mismo. Primero le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas. Ten cuidado de ti mismo. Lo que le ha dicho el Espíritu Santo a través de Pablo a los ancianos de Éfeso, que tengan cuidado de ellos mismos. Y luego, segundo, y de la doctrina, de la enseñanza. Procurar, en otras palabras, la palabra de Dios pura, genuina, sin torcerla, sin adulterarla. Persiste en ello. Sé consistente ahí. Pues haciendo esto, o haciéndolo así, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor me les bendiga en este día, primer día de la semana, y toda esta semana que viene, y todos los días de su vida. Pero tratemos de amarnos a nosotros mismos, como debemos de amarnos, y a nuestro prójimo de igual manera. Que el Señor les bendiga.